Declaración de mercancías, parte 3. 3.1. Contenido y formulario de la declaración de mercancías. Según el Convenio de Kioto, el contenido de la declaración de mercancías será establecido por la aduana. El formulario de la declaración de mercancías será conforme al diseño de la página modelo de las Naciones Unidas. Según la normatividad colombiana en el Decreto 390 del 2016, artículo 146, contenido de la declaración de mercancías, la declaración aduanera contendrá la información necesaria para la identificación de las mercancías, para la aplicación del régimen aduanero, la elaboración de las estadísticas y para la determinación de los derechos e impuestos y sanciones cuando haya lugar a ello, en los términos y condiciones que determine la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. ¿Cumple, sí o no? Sí cumple. El Convenio de Kioto es claro cuando estipula que la aduana se cerciorará de que toda la información necesaria para los fines aduaneros sea tenida en cuenta, además de que se busca que con la obtención de esta información se pueda determinar las estadísticas comerciales, al igual que lo que se encuentra estipulado en el Decreto 390 del 2016. El Convenio de Kioto hace énfasis en que la declaración puede ser presentada en formulario de papel o en forma electrónica, y en el Decreto 390 del 2016 no hace referencia a la presentación del formulario. 3.2. Información mínima requerida. Según el Convenio de Kioto, la aduana limitará la información exigida en la declaración de mercancías a aquellos datos que considere imprescindibles para la liquidación y el cobro de derechos e impuestos, la confección de estadísticas y la aplicación de la legislación aduanera. Según la legislación colombiana en el Decreto 390 del 2016, artículo 144, maneras de declarar, la declaración de un régimen aduanero podrá adoptar una de las siguientes maneras: normal, simplificada, simplificada especial, consolidada para los regímenes de exportación. La declaración simplificada permite la entrega de mercancías en el lugar de arribo al declarante mediante la presentación de una declaración aduanera con la información mínima que determine la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, sujeto a la presentación posterior de una declaración aduanera complementaria con el pago diferido o consolidado de los derechos e impuestos a la importación. ¿Cumple, sí o no? Sí cumple, porque en el Convenio de Kioto hace énfasis en que la aduana debe exigir el mínimo de información necesaria, al igual que hace énfasis el Decreto 390 del 2016 en el artículo 144, el cual en la declaración simplificada informa sobre la presentación de la declaración con la información mínima. En el Convenio de Kioto detalla el listado que como mínimo debe contener la declaración, el cual no se evidencia con la misma exactitud que en el Decreto 349 del 2016. 3.3. Declaración provisoria o incompleta. Según el Convenio de Kioto, el declarante que por razones que la aduana considere válidas no posea toda la información necesaria para realizar una declaración de mercancías, se encontrará autorizado a presentación una declaración de mercancías provisoria o incompleta, a condición que contenga la información que la aduana considere necesaria. Según la legislación colombiana, en el Decreto 390 del 2016, artículo 152, el término para resolver una solicitud de clasificación arancelaria, la Administración Aduanera tendrá hasta 3 meses contados a partir del recibo de la solicitud por el cumplimiento de todos los requisitos formales para expedir una resolución de clasificación arancelaria a petición de un particular, de que trata el numeral 3 en el artículo 151 de este decreto. En el Decreto 349 del 2018, artículo 35, adicione un parágrafo al artículo 152,
Cuando la solicitud de clasificación contenga documentos o información incompleta, se podrá requerir información adicional dentro de los 45 días siguientes al recibo de la solicitud, y los términos de respuesta serán de 2 meses contados a partir de la fecha del requerimiento de información adicional. ¿Cumple sí o no? Se cumple porque en el decreto 349 del 2018, cuando la declaración presente documentos o información incompleta, se puede solicitar la información adicional. Hay estipulado un plazo de 45 días, y en el convenio de Kioto una declaración provisoria o incompleta debe ser completada en un plazo determinado a ser establecido por la legislación nacional. 4. Tratamiento arancelario. Con respecto al convenio de Kioto, en la normatividad nacional encontramos en el decreto 390 de 2016, en el artículo 156, tratamiento arancelario preferencial, que las mercancías importadas al amparo de un acuerdo comercial vigente suscrito por Colombia se beneficiarán de las preferencias arancelarias con el cumplimiento de los requisitos de origen establecidos. Para el efecto, se presentará la prueba de origen o medio de prueba que acredite la condición originaria de los bienes según disposición del acuerdo. El importador está obligado a suministrar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la información requerida para demostrar su condición de originaria de los bienes para los cuales solicitó el tratamiento preferencial en el contexto de los acuerdos comerciales o para la solicitud de las resoluciones anticipadas. El no cumplimiento integral de las normas de origen en un acuerdo comercial al amparo del cual se utilizó trato arancelario preferencial obliga al importador al pago de los derechos e impuestos correspondientes. No cumple, porque el convenio de Kioto habla de que en el caso en que la aduana admita una declaración de mercancías incompleta, no se le dará un tratamiento arancelario distinto, mientras que la norma nacional insta a que el importador declare información para demostrar la condición originaria de los bienes, de los cuales solicitó tratamiento preferencial. 3.5. Copia de la declaración de mercancía. Con respecto al convenio de Kioto, en la normatividad colombiana, encontramos en el decreto 390-2016, en el artículo 485, obligaciones de los comerciantes, que es una obligación para efectos aduaneros que los comerciantes estarán obligados a conservar por un término de 5 años copias de la declaración simplificada especial de importación, factura de nacionalización, factura de exportación, factura de ventas y demás documentos que la soporten. Que si cumple o no cumple, no cumple, porque el convenio de Kioto no tiene un mínimo o máximo de copias exigidas, tampoco insta a un tiempo determinado. Si bien exige para el desaduanamiento unas copias, por otro lado, habla de que algunas aduanas exigen una copia adicional para temas estadísticos o para temas comerciales, dando a entender que las aduanas permiten el proceso de copiado mediante fotocopiado. Documento de respaldo. Con respecto al convenio de Kioto, encontramos en la normatividad colombiana, en el decreto 390-2016, artículo 215, documentos de soporte de la declaración aduanera, en lo que respecta a que, en lo señalado en el artículo 147 del decreto 390-2016, los documentos que trata el presente artículo se tendrá como soporte para la declaración de importación de acuerdo a lo siguiente: documentos soportes generales con factura comercial. Ahí es donde entra el decreto 349 de 2018 en su artículo 50, en el cual modifica el documento de transporte y nos dice que el documento de transporte, conforme a lo establecido por la Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas. Luego nos habla de documentos de soporte específico, tales como registro o licencia de importación que amparen la mercancía y con el que se acreditarán permisos y requisitos y autorizaciones a las que hayan lugar, declaración del valor y los documentos justificativos de esta. También habla otra vez el decreto 349, el cual modifica el numeral 2.3 del artículo 215, que es el que estamos hablando, en el cual nos habla de la prueba de origen señalada en el respectivo acuerdo comercial,
sea requerida para la aplicación de las disposiciones especiales o tratamiento preferenciales y la certificación de origen no preferencial cuando se requiera. Continuando, el mandato aduanero, cuando la declaración aduanera se presenta a través de la agencia de aduanas, lista de empaque cuando así se requiera, cualquier otro documento exigido en este decreto o normas especiales. Habla también de un parágrafo en el que habla los certificados de inspección sanitaria y fitosanitarios expedidos por el ICA. Cuando las declaraciones aduaneras se presenten en los lugares de arriba, tales documentos deberán obtenerse durante la diligencia de aforo o previa a la autorización del retiro, cuando se determine el levante automático de las mercancías. En otro parágrafo habla las autorizaciones o vistos buenos de carácter sanitario, fitosanitario o documentos de inspección emitidos por las demás entidades de control, así como los registros o licencias de importación que se deriven de estos vistos buenos y que requieran como documento soporte de la declaración aduanera anticipada. Estos deberán obtenerse previamente a la diligencia de aforo o la autorización del retiro cuando se determine el levante automático. En el parágrafo 3, para efectos de la aceptación de la declaración aduanera y trámite posterior, los endosos en propiedad sobre la totalidad de la mercancía emparada en un documento de transporte deberán ser registrados a través de los servicios informáticos electrónicos. Entonces, que si cumple o no cumple, sí cumple. Debido a que cumple con lo estipulado en el Convenio de Kioto, debido a que la normatividad colombiana se ampara a lo establecido, y adicional a agregar puntos importantes para el aseguramiento de la mercancía, tales como el mandato aduanero, la lista de empaquetado y adicional todo aquel documento soporte que sea necesario para soportar la transacción aduanera. 3.7. Presentación posterior de documentos de respaldo. Según el Convenio de Kioto, el objeto de la norma 3.17, permitir la presentación posterior de documentos de respaldo, es el mismo que persigue la norma 3.13, al permitir una declaración provisoria o incompleta. Esa es la razón de la cual debería aplicar regímenes y facilidades similares. Algunas administraciones consideran esta norma como régimen simplificado. La aduana podrá solicitar que la naturaleza de los documentos faltantes sea indicada en la declaración de mercancías. Dentro del decreto 390 del 2016 de la norma colombiana, en el artículo 128, encontramos las disposiciones especiales. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de conformidad con los compromisos internacionales debidamente adquiridos por el país por razones de seguridad nacional previamente determinadas por el gobierno o razones de control establecidas conforme con los criterios del sistema de gestión del riesgo, podrá adoptar medidas para limitar el ingreso o salida de mercancías por lugares habilitados o autorizaciones en circunstancias especiales según lo previsto en el artículo 184 de este decreto. De igual manera, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, así como las demás autoridades de control, de acuerdo con sus competencias, impondrá controles al ingreso o salida de mercancías por razones de orden público, seguridad nacional o protección de la vida y la salud de las personas, de plantas o animales, del medio ambiente, del patrimonio artístico, cultural, histórico o arqueológico nacional. Las medidas de limitación de ingreso o salida de mercancías deberán estar debidamente soportadas o justificadas en el análisis previo de la información y evidenciada que arroje el sistema de gestión del riesgo. Estas restricciones o condiciones o requisitos legales de la administración son regulados establecidos por la ley por acto administrativo. ¿Cumple o no cumple? Sí cumple. El objetivo de esta norma 3.17 del Convenio de Kioto permite la presentación posterior de los documentos del respaldo. La aduana podrá solicitar esta información de los documentos faltantes en la declaración de las mercancías. Esta autorización para el despacho de las mercancías será dada por la aduana cuando el mismo considere que los mismos de respaldo correspondientes existen o estén vigentes.
Asimismo, se podrá exigir al declarante la presentación de una garantía que asegure la presentación de los documentos de respaldo dentro del plazo determinado. En el caso de los documentos de respaldo no sean presentados dentro de dicho plazo, la DRANA podrá rechazar las solicitudes futuras para la presentación posterior de los documentos de respaldo. 3.8. Presentación de documentos de respaldo a través de medios electrónicos. Convenio de Kioto. La aduana permitirá la presentación de documentos de respaldo a través de medios electrónicos. Según el decreto 349 del 2018, artículo 2 de la norma colombiana, la cual modifica el artículo 3 del decreto 390 del 2016, las cuales serán las siguientes modificaciones. El control previo es el que realizará la autoridad aduanera en la confrontación de la información contenida en los servicios informáticos electrónicos con la contenida en los documentos de viaje o documentos que soporten la operación comercial o mediante certificaciones emitidas en el exterior por parte del responsable del despacho, para establecer si las inconsistencias están o no justificadas o si se trata de un error de despacho. En el control simultáneo o posterior es el que realiza la autoridad aduanera para comparar la información contenida en una declaración aduanera respecto de sus documentos soporte, con el propósito de determinar si los errores en la cantidad u omisiones en la descripción de la mercancía conllevan o no a la mercancía objeto control sea diferente a la declarada. En estos procesos de fiscalización aduanera, además de análisis integral aplicado en los controles aduaneros de que tratan los incisos anteriores, habrá una amplia libertad probatoria. Cuando la autoridad aduanera evidencie la afectación de derechos e impuestos a la importación liquidados y o pagados, el incumplimiento de restricciones legales o administrativas de que se trate la mercancía no presentada, no habrá lugar a la aplicación de análisis integral. ¿Cumple o no cumple? Sí cumple. Según el Tratado de Kioto, la norma le exige que la presentación por vía electrónica sea autorizado por la entidad fiscalizadora. La aduana tiene la potestad de exigir los documentos originales. El formulario para la presentación electrónica se deberá basar en las mismas normas internacionales aplicables a la declaración en que se intercambió la información aduanera. 3.9. Traducción de documentos de respaldo. La aduana no solicitará la traducción de la información contenida en los documentos de respaldo, excepto cuando sea necesario a fin de permitir procesar la declaración de mercancías mencionada, según lo establecido en el Convenio de Kioto. ¿Cumple o no cumple? No cumple. Dentro de la ley colombiana 349, 390, no hay legislación para hacer comparación de tratado.